No hay plan B. Esta es la palabra de lo incomprensible. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 34. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Evangelio de Mateo nos dice que mientras Jesucristo estaba colgado en la cruz, una misteriosa oscuridad cubrió la tierra durante 3 horas. Mateo 27. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Una extraña oscuridad se instaló sobre el mundo, oscureciendo el sol hasta que no se pudo ver más. Una oscuridad sobrenatural se apoderó de la tierra desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Fue una manifestación sobrenatural en el mundo natural. En ese momento de oscuridad, de tinieblas, de incertidumbre, es que aparece el grito de Jesús. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que estaba ocurriendo en la naturaleza y el grito de Jesús marcaron el clímax de sus sufrimientos. Los soldados se habían burlado de él cruelmente. Lo habían ataviado con una corona de espinas. Lo habían azotado y golpeado. Hasta llegaron a escupirle y hasta le arrancaron los cabellos. Lo despojaron de sus vestiduras y lo pusieron en evidencia. Y sin embargo, lo sufrió todo en silencio. Le traspasaron las manos y los pies, pero soportó la cruz despreciando la vergüenza en silencio. La gente se burlaba de él y los ladrones que estaban crucificados con él, por lo menos uno de ellos, le lanzaba las mismas burlas en la cara y sin embargo no abrió su boca. En respuesta a todo lo que sufrió en manos de los hombres, ni un grito, ni uno escapó de sus labios. Y con ello se cumplió la profecía de Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Se cumplió la profecía. Pero ahora, mientras la ira del cielo desciende sobre él, mientras todo se convierte en oscuridad, entonces ahora es tiempo de clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son palabras del más profundo misterio, porque la Biblia con claridad desde la antigüedad nos asegura que Dios nunca abandonó a sus hijos, nunca abandonó a su pueblo. Una y otra ocasión Dios fue el refugio del pueblo en medio de cualquier problema. Cuando Israel estaba en servidumbre cruel en Egipto, clamaron a Dios y Dios los escuchó. Cuando estuvieron indefensos ante el Mar Rojo, Dios vino en su ayuda y los liberó de sus enemigos. Cuando aquellos 3 hebreos fueron arrojados al horno de fuego, el Señor estuvo con ellos. Pero aquí, en la cruz, había una situación más alarmante que el sufrimiento en Egipto o la crisis del Mar Rojo. Era el Hijo de Dios recibiendo todo el castigo por el pecado de la humanidad, y aquí no hay respuesta. Dios no respondió diciendo: mi hijo está sufriendo y creo que la cruz es demasiado cruel. Lo voy a liberar de ese dolor agónico. No, Dios no dijo nada. Dios guardó silencio. ¿Por qué? Porque era necesario que se cumpliera aquello que dice Isaías 53. Era necesario que Cristo llevara nuestras enfermedades, que sufriera nuestros dolores y que le tuviéramos por azotado, por herido de Dios y abatido. Era necesario que Él fuera herido por nuestras rebeliones, que Jesús fuera molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fuera sobre Él, y para que por su llaga fuéramos curados. Es lo que dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios. El camino fácil era que Dios, al ver a su Hijo sufriendo, lo liberara de la cruz, de la agonía de la muerte, y ya. Pero no había plan B. Era necesaria la sustitución, ya que como seres humanos no podemos ni podríamos pagar por nuestros pecados. Dios en Cristo aplicó toda su justicia para la salvación de la humanidad. No había plan B. En otras palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estamos mirando el juicio de Dios que no recae sobre ti, sobre mí, sino sobre Jesús. Es Jesús que se siente abandonado y aplastado por la ira de Dios que está haciendo su justicia para perdonar mis pecados y tus pecados. Literalmente Jesús estaba convirtiendo en pecado por nosotros. Él estaba tomando nuestro lugar. Lo que estamos mirando es la sustitución. Jesús estaba tomando el lugar de los pecadores, nuestro lugar. Porque cuando se trata de la cruz, usted y yo no somos espectadores inocentes. Son nuestros pecados los que están clavando a Jesús en la cruz, colgándolo, matándolo y sintiendo todo el juicio de Dios sobre él. Es Jesús quien está solo, tomando nuestro lugar y recibiendo lo que merecemos, porque solo Él podía hacer eso. No había plan B. Es lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Piénsalo así. Toda la iniquidad, todo el mal, todo el crimen, todo el odio de este mundo pasado, presente y futuro fue impuesto sobre Jesús. Él murió, Él solo y solamente Él murió en nuestro lugar. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él y por esa razón y solo por esa razón es que Dios el Padre se hizo a un lado, abandonó a su Hijo amado. Es por esa razón de que Cristo se sentía absolutamente desamparado, porque Él solo y solamente Él estaba cargando con la justicia de Dios por tus pecados y mis pecados. Era necesario que la ira de Dios sobre la maldad cayera única y exclusivamente sobre Jesús. Nadie podía perdonarse a sí mismo, nadie puede perdonarse a sí mismo, pero Jesús hizo posible que Dios me perdonara. Alguien pagó por nuestro rescate, alguien es nuestro sustituto, alguien fue condenado por nosotros y ese fue Jesús. De ese, la primera carta de Juan capítulo 2 verso 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Somos salvos por obras? La respuesta es sí, pero por las obras de Cristo, no por las nuestras. Dios, quien no tiene parte en el pecado, se hizo a un lado para descargar su ira y su justicia sobre aquel que era perfectamente justo, pero que se hizo pecador por ti y por mí. La tragedia del Calvario entonces debe de verse al menos desde 4 puntos de vista diferentes. Escucha bien. Primero, en la cruz, en esa cruel cruz, usted y yo hicimos una obra. La humanidad hizo una obra. Somos pecadores y aún así mostramos nuestra depravación condenando, culpando y crucificando al perfecto y con manos malvadas lo clavamos en el madero. Esa fue nuestra obra. Segundo, en la cruz Satanás hizo una obra. Él impulsó, alimentó el odio del pueblo de Israel, del imperio romano. Él alimentó la insaciable enemistad contra la simiente de la mujer y la hirió en su calcañar. Profecía de Génesis 3:15.
el diablo estaba detrás de bambalinas trabajando, susurrando al oído de Pilato, de Herodes, de los religiosos, para aniquilar al Hijo de Dios, pensando que de esa manera triunfaría y derrotaría el plan perfecto de Dios. Él hizo su obra. Tercero, en la cruz el Señor Jesús hizo su obra. Él fue profetizado durante todo el Antiguo Testamento. Él como Hijo eterno estaba destinado como Dios mismo para venir a este mundo, caminar entre nosotros y hacer una obra, mostrarnos la gracia de Dios, mostrarnos que Él era el camino, la única verdad para guiarnos a la vida que Dios ofrece. Y cuando fue el tiempo, no solo nació, también desarrolló su ministerio y murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo hizo su obra. Y cuarto, en la cruz Dios hizo una obra. En la cruz Dios mostró su santidad y satisfizo su justicia, derramando su ira sobre aquel que fue hecho pecado por nosotros. No es posible hablar de amor, de justicia, de misericordia, de perdón, de vida eterna, si la ira de Dios no se hubiera derramado sobre Cristo en la cruz del Calvario. Es en la cruz donde todas nuestras iniquidades fueron depositadas sobre Cristo y por lo tanto el juicio de Dios cayó sobre él. No había otra forma de transferir el pecado sin transferir también el castigo. Tanto el pecado como el castigo fueron transferidos al Señor Jesús. No solo mi pecado, sino el castigo por ser culpable de ese pecado. Cristo cargó con el pecado y con el castigo. Y Dios hizo la obra para que en Él su justicia fuera satisfecha. Y entonces tú y yo podamos tener libre acceso a Dios. En la cruz, Cristo fue la ofrenda por nosotros hacia Dios. La sangre de Cristo no solo fue derramada por nosotros, escucha, también fue derramada por Dios. Efesios capítulo 5, verso 2 dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Su muerte fue mi muerte. Su castigo fue mi castigo. Pero yo no podía estar allí. Él lo hizo por mí. No hay plan B. Aquí está la base de nuestra salvación. Nuestros pecados han sido llevados en Cristo para ser perdonados por Dios. Y nuestro castigo ha sido llevado en Cristo para que tú y yo tengamos libre acceso a Dios y la ira de Dios sea satisfecha y seamos justos delante de Él. Como dice aquel maravilloso canto, alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, ahora estoy bien con mi Dios. No hay plan B. Esta es la palabra de lo incomprensible. Cristo cargó con mi pecado y con el castigo de mi pecado para que yo pueda tener acceso a Dios. Comparte este mensaje. Cristo murió por ti y por mí.